antes, la secuencia que tenemos con lo que estaremos impartiendo las mañanas de hoy, que se está terminando, y el próximo sábado, es hablar acerca de un poco de cómo se ve ese proceso. ¿Cuál es el punto A que tiene el pastor? Y decir, bueno, nuestro punto B es convertirnos en una iglesia creciente, en una iglesia saludable, en una iglesia generosa, en una iglesia con impacto global, en una iglesia que predica y vive el evangelio integral. Bueno, para llegar a B tenemos que partir de un punto A, y es por eso que me quiero detener un poquito y hablarle a los pastores. ¿Cuántos de ustedes pastorean una iglesia que tiene más de 7 años de edad? Ok, la mayoría de pastores. ¿Habrá algún pastor que está pastoreando o líder de una iglesia que tiene menos de 7 años? Probablemente no, ¿verdad? La mayoría estamos en iglesias ya establecidas. Bueno, antes de que hablemos del proceso que debemos de seguir, ese caminar que juntos haremos, los pastores especialmente pasamos momentos amargos. Los pastores pasamos momentos, las estadísticas dicen que el día más deprimente de la semana de un pastor es el día lunes. El día lunes es donde la mayoría de nuestros pastores quieren renunciar al ministerio. Nos pasa que el domingo hemos ministrado, nos pasa que el domingo hemos hecho lo mejor que hemos podido como pastores. Y no me lo expliquen cómo. Este es mi mundo por 30 años. Aunque no pastoreo una iglesia local diario a diario, hoy lo he hecho por tantos años. Algo pasa. El lunes en la mañana, cuando nos levantamos, la vida la vemos completamente diferente. Los estudios dicen que, por ejemplo, solo en Estados Unidos, donde es mi base de ministerio, más de 1,750 pastores abandonan el ministerio. Nunca más vuelven a ser pastores. Esto agrega una crisis, agranda la crisis, porque estamos cada vez necesitando más obreros, más pastores. La mayoría de nuestros pastores pasan enfermos físicamente. ¿Ok? Nuestros pastores tienen el rol de ser líderes espirituales, de ser ejemplos, tienen que ser buenos oradores públicos, tienen que apelar a buena consejería, tienen que manejar ciencias económicas, políticas, sociales, tienen que especializarse en temas con la familia, sufren traiciones constantemente, siempre tienen limitación de recursos para hacer la obra de Dios, son extremadamente incomprendidos. La fama que se nos da a los pastores es que nos pagan para predicar, aunque los estudios están comprobados. Una buena predicación es el desgaste de 8 horas de trabajo físico por el desgaste emocional. Porque ustedes dirían, bueno, yo veo al pastor muy seguro del tema que hablo, pero por dentro estoy temblando, por dentro estoy sujeto, en mi humanidad tiembla de tratar de traerles a ustedes lo que Dios quiere decirles, no lo que yo crea, no lo que yo sienta, no lo que yo piense. Nuestros pastores se nos deprimen mucho. Los estudios dicen que la mayoría de nuestros pastores están enfermos físicamente por la gran carga ministerial que tienen. Alguien diría, no sé por qué alguien diría, pastor, no me le diga eso porque no van a querer ser pastores. No, eso pasa cuando ya nuestros pastores están en una etapa difícil, probablemente cuando necesitan revitalización, probablemente cuando necesitan más apoyo profesional, probablemente cuando necesitan amigos que los ayuden en el proceso. Independientemente de la fragilidad humana por la que pasamos los pastores, déjenme reiterarles, no hay comisión más hermosa para un ser humano que ser llamado al ministerio. Y eso lo compensa todo lo que vivamos. Fíjense que los estudios decían incluso que un hombre que se sienta en una mesa de trabajo, en una fábrica de explosivos que pueden romperse o activarse de alguna manera u otra, tienen un span of life, en español se dice una expectativa de vida más alta que la que pueden tener pastores que no están revitalizados. Quiere decir que un pastor que no está experimentando este propio avivamiento en Dios mismo, revitalizándose con el llamado de Dios,
puede incluso a vivir menos años que tipos que trabajan en una bodega de explosivos. Ese es el impacto que puede producir cuando un líder espiritual quiere dirigir una empresa, un organismo tan maravilloso como la iglesia, y no está revitalizado o no está viviendo tiempos de avivamiento. Por eso es que yo tengo que reiterar y decir, el poder viene del Espíritu Santo. Todo lo demás son herramientas. La palabra y el Espíritu es lo básico para que nos convirtamos en eso que Dios nos quiere que nos convirtamos. La mayoría de pastores los lunes deprimidos no entienden por qué la gente puede ser tan indiferente al llamado de Dios. Algunos pastores no entienden por qué la gente hace tantas concesiones. No les cuesta irse a un paseo, el único espacio que podrían darle a Dios, lo quitan y se van. No que no deberíamos de tener vacaciones, deberíamos de tener vacaciones, por supuesto, en orden. Pero no podríamos cambiar las prioridades de nuestra vida muchas veces. Todo esto abona dificultad, complejidad a la vida del pastor. La gente hace inversiones de cualquier tipo de naturaleza. Les cuesta invertir en la visión de nuestra iglesia local. Hay pastores que arrancan con una tremenda fuerza. Hay iglesias que se establecen con una tremenda fuerza y en esos años no las detiene nadie. Tienen un tremendo impacto. Hay vida en esas congregaciones, pero de repente las cosas cambian drásticamente. Y es porque nosotros tenemos que entender como iglesia, tenemos que seguirnos educando en estos temas. Está comprobado de que nuestras congregaciones deben de sufrir cambios estructurales y radicales cada 7 años. Quiere decir que cada 7 años hay un cúmulo en la vida de esa iglesia de cosas buenas, de cosas regulares y de cosas malas. En esa acumulación de 7 años, la iglesia va en una curva en la que la persona llamada, que tiene más carga de las que ya tiene, que debe de interpretar lo que está sucediendo con la congregación, son los líderes principales, son los pastores, el consejo de ancianos, qué sé yo. Muchas veces ignoramos que está comprobado científicamente que el cuerpo humano tiene, número 1, sistemas, ya lo sabemos, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema neural, qué sé yo. Las iglesias son sistemas. Puede ser que su iglesia tenga un sistema, 2 sistemas, 3 sistemas. Puede ser que su iglesia solo tiene un solo sistema y se está cayendo o está obsoleto. Puede ser que su iglesia es una iglesia en avivamiento y todos los sistemas están activos, están corriendo y están generando vida y funciones a la vida de la congregación. Hay pastores y hay iglesias y nos empezamos a preguntar ¿por qué la mayoría de nuestras iglesias son pequeñas? ¿Ok? Déjenme darles este pensamiento de iglesia pequeña, iglesia grande, porque a veces tenemos mala interpretación. Porque seas una iglesia pequeña, vamos a poner una pequeña notita acá, no significa que vas a ser una iglesia enferma. Aunque seas pequeño en números, pues es probable que si tienes los sistemas adecuados como iglesia y estás viviendo tiempos de revitalización, vas a tener un impacto. Así de sencillo. El pastor Ernesto lo traje exclusivamente porque él es un pastor de una iglesia como de 120 personas. Van a escuchar el testimonio hoy, el próximo sábado, de cómo esa iglesia pequeña en números tiene tanto impacto en los lugares donde está. Se están ahorita haciendo movimientos de incluso afectar globalmente con su iglesia. No tienes que ser saludable para ser grande. En otras palabras, hay iglesias también grandes que no necesariamente están tan saludables. Y yo sé, esto no es una acusación, esto no es un juicio, es una realidad. Hay iglesias que se ven grandes en infraestructura, en tamaños, aún en gente, pero no necesariamente sus marcas saludables de esa iglesia están al tope. No necesariamente esa iglesia tan grande está teniendo un impacto global. Los resultados dicen que una iglesia entre más grande que es, más tentación tiene de reinvertir sus recursos en mantener una estructura para una experiencia del domingo. Lo idóneo sería que los recursos y toda la estructura que tengamos en nuestras iglesias, sí, edifiquemos nuestra experiencia y nuestro momento del domingo, pero que vaya todavía más allá, que sea intencional, agresiva y violenta, producir una revolución espiritual en las afueras de nuestras comunidades. Entonces,
¿Por qué será? Reitero, puede ser una iglesia pequeña en número, pero ser completamente sana. Puede ser una iglesia grande, pero tener deficiencias de salud como iglesia. Y eso hay que descubrirlo, hay que ser muy humilde, hay que seguir todo un proceso para descubrirlo, hay que hacer diagnósticos preliminares, hay que hacer diagnósticos profundos, hay que generar datos en medio de nuestras congregaciones, hay que hacer una evaluación concienzuda, hay que tomar resoluciones, hay que establecer planes estratégicos de cómo vamos a mover esa iglesia al nivel que queremos, que sabemos que Cristo la quiere tener. Pero en general, yo personalmente con mi esposa tenemos un lema de vida. Estamos apasionados por invertir en iglesias pequeñas, porque hemos plantado con la ayuda del Señor 8 iglesias con mi esposa, donde llegamos a comunidades que todo lo que llevábamos era una maleta de ropa. La iglesia anterior que habíamos plantado la habíamos dejado con edificio, con la gracia de Dios, con membresía, finanzas, estructura, y hasta el carro le dejábamos al nuevo pastor y nos íbamos con una maleta de ropa. Un hijo paría a mi esposa por cada iglesia que plantábamos al inicio. No tengo 8 hijos. Me hubiese gustado, tengo 3. Pero nos movíamos cada 5 o 7 años, nos movíamos, plantamos una iglesia. Las primeras iglesias teníamos un hijo por iglesia. Mirábamos muy poca gente, hermanos, había que crecer la iglesia. Pero entonces nosotros sabemos lo que es establecer un ministerio desde la nada. El llegar a una comunidad y que la gente que te reciba es el borrachito del lugar. Qué esperanza, hermano. Pero cuando sabe lo que llevas por dentro, sabe que aún de ese borrachito Dios puede levantar el próximo pastor. Ahora, ¿por qué tenemos tantas iglesias pequeñas? ¿Por qué nuestras iglesias no crecen? ¿Por qué nuestras iglesias se estancan? Es una pregunta sencilla la que hice, pero es muy compleja su respuesta y hay muchas respuestas. Tendríamos que estar debatiendo aquí varias sesiones para llegar a las raíces de iglesias pequeñas. Yo quiero hoy solo centrarme en una pequeña parte. Y es que toda congregación tiene lo que llamamos una curva ascendente. Esa curva ascendente, ¿se acuerdan que les hablaba de que el cuerpo humano está probado científicamente que sufre cambio a los 7 años? Bueno, pastores, vean, sus iglesias cada 7 años tienen que ser revisadas. Sus iglesias cada 7 años, ¿saben qué es lo que sucede? Probablemente sus iglesias no cambiaron casi nada en 7 años, pero les tengo noticias alarmantes. La comunidad alrededor de sus iglesias cambió extremadamente. Cambió aceleradamente, cambió tan rápido que no pudieron ni perseguir ustedes el cambio que tuvo alrededor de ustedes. Entonces, la iglesia no es que tiene que cambiar para competir con el mundo, no. La iglesia tiene que pedir sabiduría para que su metodología sea inspirada por el Espíritu Santo, sea bíblica, pero sea relevante y meramente eficaz para que esa comunidad cambiante pueda ser afectada inmediatamente y no que tengamos un retraso de 7, 14, 21 o 30 años que debimos de haber hecho cambios estructurales fundamentales en la iglesia y no los hicimos porque nos sentimos cómodos el mismo grupo de gente. Ya sabemos dónde se sienta la familia López, ya sabemos dónde se sienta la familia Reyes, ya nos podemos anticipar los cantos que siguen después, podemos contar los mismos chistes. No, estoy hablando en general, no es de sus iglesias, estoy hablando en general, por favor. O sea, la iglesia a veces le cuesta cambiar, nos cuesta cambiar como iglesia. No estoy diciendo que cambiemos la santidad de Dios, estoy diciendo que cambiemos la palabra de Dios, sino la forma en ser iglesia. Ok, Pablo se fue a una plaza, había un tremendo debate de filósofos, hablando de leyes, hablando de cosmos, hablando de la vida, hablando de antropología, hablando de deidades. Y dijo, deme chance, dijo Pablo. Yo les voy a hablar de un Dios que no tiene nombre para ustedes. Y ahí algo poderoso sucede. ¿Qué hizo Pablo? Él no se dejó abrumar por los cambios filosóficos que en ese momento él experimentaba y presenciaba como un testigo de ver los debates que había en esa plaza. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó el debate, aprovechó el derramamiento de pensamiento filosófico meramente humano, y él vino y sobre todo ese tumulto de conocimiento estableció una verdad absoluta y les habló del único Dios creador del cielo y la tierra.
al final como iglesia es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que ser, nosotros extendemos el reino de Dios. No es a nosotros que nos quitan territorio. Nosotros como iglesia ganamos territorio con las buenas noticias del evangelio y con las obras buenas que hacemos a través de los ministerios que tenemos en la iglesia. Regresemos acá. Nuestras iglesias tienen ciclos. Ese ciclo empieza con el nacimiento o el momento en que se plantó esa iglesia. Ese proceso generalmente, por experiencia, se lo digo, viajando, aprendiendo, practicándolo 8 veces con mi esposa, de que toma alrededor de buenos 5 a 7 años plantar adecuadamente una buena iglesia. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos manda a la plantación si estamos hablando de revitalización de una iglesia? Les voy a decir esto que los va a sacudir. Una iglesia bien plantada debería tomar alrededor de 40 años que crezca saludablemente y consistentemente. ¿Sí escucharon eso? Una iglesia bien plantada que no necesita revitalización porque ha sido bien establecida desde el momento que se planteó. Dice, los datos científicos nos dicen que sus promedios de conversiones son de 3 a 10 veces más de los de una iglesia existente. Está comprobado que una muy buena iglesia, bien plantada, es el mejor laboratorio para generar y producir una nueva generación de líderes virtuosos, exitosos, que interpreten mejor el cosmos en el cual Dios los ha establecido. Se llame Quito, se llame la Sierra, donde sea, África, Francia, Chicago. Las buenas plantaciones generan una tremenda generación de líderes. De hecho, les dejo la idea, pastores. Ustedes que han plantado varias iglesias, de repente va a haber que reforzar, va a volver que comprometernos todavía más y plantemos más iglesias. Plantemos más iglesias. ¿Dónde están los pastores? No los vamos a traer del exterior, no los vamos a traer de Europa. Entre nosotros vamos a creer al Señor que va a levantar Dios una generación de jóvenes que dediquen su vida a establecer ministerios en otros lugares. Una iglesia bien plantada, entonces, puede llegar a pasar 40 años sin tener que sufrir cambios tan drásticos porque está constantemente renovándose. Entonces, una iglesia que se establece cuando nace, sufre lo que es una niñez, una adolescencia, que son los primeros años que se establecen las primeras estructuras fundamentales para una iglesia. Y luego, déjeme decirle, una iglesia que no interpreta bien su campo misionero puede llegar, escúcheme, esto es alarmante. Esto nos debe de poner un sentido de urgencia. La mayoría de iglesias se nos envejecen en 7 años. Mientras una iglesia en avivamiento no tiene vigencia, una iglesia en la que no le pongamos atención a todos los factores, a todos los elementos que tienen que ver con una iglesia, puede ser que a los 7 años está envejecida. Ahora, cuando hablamos de envejecida, es una iglesia que de repente, en primer lugar, tuvo mucha rotación de liderazgo. Voy a decirlo, esto es un consejo, pastores, esto es parte de mi experiencia. Me convertí en el 5º pastor en menos de un año de una iglesia que se estaba muriendo. Nuestra iglesia más antigua de habla hispana de toda nuestra denominación a nivel mundial. Fui el 5º pastor. ¿Saben qué me decía la gente cuando llegué a esa iglesia? Se me acercó una mujer y me dijo, usted, me dijo, no me da buena vibra. Yo pensé que estaba en un lugar que le hacen a usted baños y cuestiones y que le leen un huevo o la palma de la mano. Aquella mujer, una de las líderes, así me recibió y me dijo, ay, mire pastor, me dice, usted no me da buena vibra. Me dijo, tenía razón, yo no llevaba buena vibra. Yo llevaba unas ganas de meterme al lío con todos ellos, de borrarles un dibujo que tenía, de sacarlos, de cambiarles cultos, que llegaban los mismos 3 benditos hermanos a los 3 cultos y la gente muriéndose afuera. Pero eso es otra historia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que entender como iglesia de que algunas iglesias se nos empiezan a envejecer a los 7 años. Les hablaba de que me convertí en un 5º pastor en un año, porque una rotación de líderes constante no es buena señal de una iglesia. Es más, les voy a dar una nota para que tomen nota a los pastores. Ay, mira, algunos van a decir, ay,
que el pastor sacó ese numerito. Los estudios dicen que una iglesia que tiene mucho potencial en experimentar un tremendo avivamiento y un impacto local y global, es una iglesia que, entre otras cosas, yo le voy a hablar de una, ha mantenido a su pastor por 17 años. ¿Se escucharon? ¿Sabían ustedes que la vida útil de los pastores generalmente era de 15 años para abajo? Ahora se ha cortado a 5 años. Hay muchos pastores que en menos de 5 años están renunciando al ministerio. Es porque necesitamos revitalizar, necesitamos volver a enseñar a nuestra nueva generación qué significa el llamamiento, qué implica la vida que trae, los retos que trae, las recompensas, el sacrificio y todo. Entonces, muchas de nuestras iglesias, no de balde, ojo, también se estipula que muchas de esas iglesias en el ciclo congregacional 7 años, que se empieza a envejecer, el pastor ya no vuelve a plantar una nueva iglesia más. Porque lo que empezó a plantar se envejeció y ya no tiene fuerza, ya no tiene visión. Está tan desilusionado con la carnalidad y la indiferencia de la comunidad con la que estuvo, que ya no tiene deseo de volver a pastorear. Sabemos que eso no es así, esa no debe ser una regla. Lo que sucedió acá es, lo lógico es que una iglesia bien establecida tenga esta curva ascendente de 5 o 7 años, donde crece, donde tiene impacto, donde es autosostenible, donde ha mantenido a su mismo pastor, donde hay ministerios existentes funcionando, el ministerio de niños está trabajando muy fuerte, hay un buen ministerio de enseñanza, hay un ministerio de alabanza relevante, la iglesia puede pagar todos sus gastos operativos, el pastor está trabajando a tiempo completo para atender a su gente. En realidad es una institución que saludablemente se estableció y que ya tiene cierta autonomía y que ya colabora con la misión global. Eso debería ser, mejor dicho, eso es lo que nos prueban los datos de una iglesia bien establecida en sus primeros 5 a 7 años. Cuando la mayoría de iglesias no entiende estos cambios, no entiende la constante revitalización, lo que sucede es que esta curva ascendente, la lógica en el diseño de Dios, les voy a decir una cosa, en el diseño de Dios no debería de haberse envejecido la iglesia, sino más bien sufrir lo que yo le llamo olas de avivamiento, y puedo escribirlo, se lo puedo decir en carne propia, lo que hemos experimentado con mi esposa. Una iglesia que está constantemente renovándose en el Señor, revitalizada, llega a los 7 años y en vez de hacer un retroceso, en vez de envejecerse prematuramente, en vez de entrar en una caída, ¿sabe qué hace? Experimenta lo que yo le llamo olas de avivamiento. ¿Por qué? Porque la estructura de esa buena ejecución de plantación de iglesia, lo que generó es que generó una plataforma saludable de 7 años para que, Pastor Renan, sobre esos 7 años construyamos algo todavía más grande, algo todavía mejor y todavía de mayor impacto donde estamos. Entonces, obviamente seguimos necesitando la ayuda tremenda del Espíritu Santo. Ojalá y el mismo pastor que la plantó siga pastoreando esa iglesia. Y si no, que por lo menos en esta ruta, en este espacio de tiempo, cuando hubo la rotación del pastor, el nuevo pastor que llegue haya tenido una transición saludable de por lo menos de 1 año. Cada vez que hacemos una transición pastoral en nuestras iglesias y dejamos una congregación con espacio de más de meses, de más de 3 meses, corremos el riesgo de que esa iglesia, aunque tenga la estructura que tenga, empiece a tener una caída en vez de experimentar olas de avivamiento. Sé que eso es una combinación de plantación, pero es que para revitalizarnos tenemos que entender también estos conceptos. Ahora, lo idóneo es que a los 7 años esta iglesia vuelva a revisar sus sistemas. Es necesario que el pastor plantador, el pastor fundador, tenga la oportunidad de tener un tiempo sabático. Ojalá y todos nuestros pastores tuvieran 1 año en el que fueran solo a renovarse, a refrescarse, a educarse, a aprender herramientas auxiliares que les ayuden para hacer el pastoreo. Pero a veces la gente es tan ingrata, no es aquí en el pacto en Ecuador. No quieren que el pastor no se vaya, pero ni por 1 semana. Entran en caos la gente.
Ah, dice, el domingo no voy a la iglesia porque el pastor lo vi que anda con una foto allá por tal lugar. No debería ser así, hermano. Deberíamos de tener mejor estructura en ese sentido. Deberíamos de revisar los sistemas. Deberíamos de que el pastor, el líder de esa iglesia, sea revitalizado, que la congregación lo ayude, que lo trate con dignidad humana a ese pastor y le dé espacio de oxigenarse, de refrescarse, de prepararse y exponerse en contextos donde él pueda revivir, donde él pueda recobrar fuerzas, donde él pueda revisar, ojo, su núcleo familiar también. Muy importante. Entonces, lo que pasa es que muchas iglesias entonces se nos quedan pequeñas, se nos quedan ahí, porque a los 5 o 7 años, en vez de hacer varias cosas, y yo solo estoy trayendo las que se me vienen, porque es un montón de cosas que debemos de trabajar para que la iglesia experimente las olas de avivamiento. Ojo, les voy a dar esta, pues siento dársela. Una de las cosas más importantes que tiene que preparar una iglesia es, usted tiene que anticipar el avivamiento. Dígale que está a su lado, anticipa el avivamiento, dígale. ¿Sabe las dos maneras de anticipar avivamiento? ¿Cuáles son dos de las maneras más poderosas? Que estemos en constante humildad y arrepentimiento como iglesia. Y dos, preparando estructuras saludables para recibir el crecimiento que nos va a venir. ¿Cuántos de ustedes por ahí escucharon de repente una pequeña anécdota en forma de chiste? El pastor le habló a la iglesia y le dijo, miren hermanos, ustedes prepárense porque viene una gran tormenta. Ustedes tienen que alistarse porque lo que viene es una gran tormenta. Todo el mundo se fue para la iglesia sin ninguna preparación. Solo una viejita iba con una sombría. Solo ella estuvo en el culto con el pastor. Los demás con el lodo no pudieron llegar a la cima donde estaba la iglesia porque no anticiparon que venía la tormenta, aunque el pastor se las había anticipado. Como pastores debemos de anticipar el avivamiento. Y anticipar el avivamiento tiene que ver con anticipar la estructura. Ahora, lo que sucede es que nuestras iglesias, pues déjenme aterrizar un poquito para retomar el tema de la revitalización. Lo que sucede es que generalmente en estas iglesias hay una rotación o transición abrupta del liderazgo. Lo que sucede es que, no sé si esta palabra es adecuada en el lenguaje coloquial ecuatoriano, pero la visión se vuelve rancia, se envejece, como que de repente se perdió una motivación especial. Un tip a los pastores. ¿Cuántos de ustedes, pastores, quieren tener evangelistas en sus iglesias? Está estipulado, los datos nos arrojan de que solamente menos del 10% de la gente que va a nuestra iglesia es evangelista. Hay que identificarla, hay que movilizarla. Por el amor de Dios, no me la ponga en el parqueo porque la va a matar. Por favor, no me la ponga a enseñar en escuela dominical porque le va a correr a las ovejas. Él lo que quiere es evangelizar. Él lo que quiere es estar afuera. Él lo que quiere es ir lejos. Él lo que quiere es que usted le diga, hermano, vaya a evangelizar. O hermano, abra un grupo. Entonces, a veces nuestras iglesias se envejecen también porque nosotros hemos inutilizado o hemos truncado la movilización de nuestros evangelistas en nuestra iglesia. ¿Sabe que un evangelista a los 7 años ya está aburrido de estar en el mismo lugar? Necesita que le dé usted fuerza, que lo anime, que le diga, que le abra un campo misionero. Si no es evangelista, ¿sabe qué es lo que hace? Está peleando en la congregación porque mira a los mismos benditos por 7 años. Ya no los quiere ver, hermano, porque su corazón se mueve por ver nuevas vidas. Entonces, hay que identificarlos. Un dato medio diferente para ustedes, pastores. ¿Saben qué van a descubrir? Que los mejores evangelistas que llegan a nuestras iglesias y que contribuyen abiertamente con una iglesia revitalizada es la gente nueva que recién llega a nuestras iglesias. El hermano establecido, todo su círculo de amistad es el mismo, es cerrado, es exclusivo, puros cristianos alrededor de él. El nuevo hermano, ni le pregunta, hermano. En la dirección que le pregunte tiene su radio de que puede alcanzar. Entonces, eso es lo que sucede. Sucede que nuestras iglesias empiezan a no tener un plan de evangelismo. ¿Cuál es el plan de evangelismo, pastor? Pues evangelizamos los sábados. No es así, hermano. Es mucho más que eso. Pues evangelizamos cuando podemos, pastor, cuando nos dan chance. No, debe haber planes de evangelismo. Entonces, nuestra iglesia llega a esa curva, y para retomar,
ese tema de revitalización, en vez de nuestra iglesia estar experimentando olas de avivamiento, de crecimiento, que la mantienen en constante crecimiento, ¿qué creen que empieza a suceder, hermanos? La curva empieza a sufrir una caída. Y en esa caída empezamos a bajar de categoría. Y de repente le va a parecer muy humano, muy secular lo que le voy a decir. Esta iglesia que está aquí es una iglesia muy saludable y misional aquí. Pero cuando la iglesia empieza a tener una decadencia porque el ciclo congregacional no ha sido interpretado adecuadamente, la iglesia empieza a caer en diferentes categorías. Y la vamos a hablar más profundamente después. Pero yo quiero recordársela. La primera categoría en la que caen es que se convierten en una iglesia saludable, una iglesia estable. Y ahí va la iglesia sufriendo categorías, luego va cayendo en otra categoría, en la que es una iglesia que está en un momento crítico. Luego, ya que al final, ya cuando ya no podemos hacer mucho, la iglesia ya bajó de categoría en su misión y entra en lo que llamamos una iglesia que está en riesgo, no para el infierno, sino que va a cerrar sus puertas como ministerio. Entonces, la pregunta, la jornada que la Iglesia Santísima de Trinidad, siendo precursora de este tiempo en el que estamos juntos, es primero hablar de la iglesia revitalizada, pero sobre todo creo que lo que nos ocupa a nosotros acá es cómo hacemos posible que nuestras iglesias, para empezar, primer objetivo debería ser que estemos experimentando olas, espacios o temporadas de avivamiento que hagan que nuestras iglesias vayan en una curva ascendente como es la voluntad de Dios. Y que las que han empezado a caer en categorías, en su ministerio, en su misión, en vez de ignorarlas, en vez de criticarlas, en vez de juzgarlas, en vez de dejarlas a medio camino, en vez de criticar lo que puedan hacer, las ayudemos a que en vez de que tengan una caída, se levanten, a que si se han caído, darles esperanza a través de la palabra de Dios, a través de la comunidad, el compañerismo, el equipo, el equipamiento de herramientas, y decirle que aunque tu iglesia se haya hecho pequeña, hay un Dios que es sobre todas las cosas grandes, que puede hacer que esa iglesia pequeña, aún de la ceniza, se vuelva a levantar y vuelva a ser una iglesia como un estandarte, como una embajada del reino de Dios en esa comunidad. Me han dicho que cierre una iglesia y he visto cómo esa iglesia crece 300%. Si hay alguien que puede traer vida y avivamiento a una iglesia, es Dios, porque la iglesia sigue siendo de Él. La iglesia es una idea de Dios. La iglesia es un diseño del cielo que misteriosamente Dios establece en la tierra y que misteriosamente nos da la visión, nos da el privilegio, nos da el llamamiento santo a algunos de nosotros para interpretar cómo administrar los ministerios de la iglesia y ser ministros competentes de un nuevo pacto, como ministros de fuego, que llegamos a un lugar donde hay ceniza y luego Dios empieza a reconstruir, que llegamos a un lugar donde hay criminalidad y luego hay educación bíblica para cambiar esa comunidad. Dios puede hacer eso con las iglesias. Yo no vengo interesado a ponerte en un rincón emotivo y decirte, pastor, probablemente tu iglesia esté estable. Y que te digan en este contexto eclesiástico, que a mí me digan que soy el pastor de una iglesia estable, no es un elogio. Creo que en buen español se diría, es un augurio, ¿verdad? De que tu iglesia está enferma, pero es tan lentamente la enfermedad de tu iglesia que poco a poco se está enfermando. Y hay que medicinarla antes de que esa enfermedad sea más notable. Entonces, lo que nosotros queremos para cerrar con los minutos que nos van a quedar es decirles a ustedes que tenemos que interpretar el nacimiento, el desarrollo de esa iglesia, que tenemos que interpretar esas culturas, pero tenemos que advertirles a ustedes, la iglesia no se dirige en piloto automático. ¿Ok? Si tratamos de dirigir iglesias en piloto automático, serán iglesias que las empezarán a llamar cuerpo de bomberos. ¿Sabe por qué? Porque al pastor no le va a alcanzar el tiempo para andar apagando fuegos. ¿Cuál fuego? Que se enojó el anciano principal y que se quiere ir de la iglesia. Apagar el fuego. No se nos vaya, hermano, mire, usted ha sido importante esta iglesia, por favor, ténganos paciencia. Termine de apagar el fuego. Vaya, pues, dice el anciano, le doy unos meses para que usted cambie. Eso lo escuché en otras iglesias, hermano.
y viene el pastor a apagar el fuego. De ahí que le hace una revuelta a los músicos. Miren, amo los músicos con el amor de Jesús, no con el amor mío. Con el amor mío, hay una parte mía que me salió un grupo de canas, me la dio un músico nada más. Con eso se lo digo todo. Son fascinantes los músicos, pero para mí son genios por naturaleza. Todo lo que hacen es fascinante. Pero no, hay pastores que cada semana apagan el fuego del ministerio de alabanza. Debería ser al revés, que tengamos un fuego en el altar, ¿verdad? Pero no un fuego de conflictos, ¿verdad? Que se enoja la hermana, que no se entonó bien, que el otro no llegó a tiempo, que el otro no quiere practicar, que el otro quiere solo viejita, que el otro quiere las nuevas. Y el pastor, canas y canas y canas, ¿verdad? Necesitamos revitalizar también esos ministerios, ¿verdad que sí? No, que no me diga, usted sabe la verdad. Entonces, no podemos tener cuerpos de bomberos. Somos la iglesia de Jesucristo. El infierno retrocederá, el perdido se salvará, el enfermo podrá ser sano, el cautivo podrá ser libre, el miserable se convertirá en próspero. El que venía bajo maldición conocerá que está bajo la bendición del Dios Todopoderoso. El que se venía divorciando va a restaurar su matrimonio. El joven que aspiraba solamente cosas seculares va a aspirar lo divino, va a aspirar lo sagrado, que es ser parte del movimiento más poderoso, que es el organismo de la iglesia. Por eso necesitamos que nuestras iglesias estén avivadas. Entonces, hermanos, nosotros les queremos invitar a todos ustedes a que se atrevan. Por ahí hay un dicho muy interesante. Si tú apuntas a nada, ¿qué crees que vas a lograr? Nada. Entonces, yo los invito a que entretengan en su espíritu la idea, la posibilidad, la intencionalidad, que nos juntemos para querer soñar y ver me encantó una palabra de la alabanza hoy, y la voy a decir con mucho cuidado por si nos graban ahí toda la cuestión, ¿verdad? Hay una palabra que me encantó hoy: hay que hacer una revolución, hermanos. ¿Vio la revolución que hablamos? Es una revolución, hay que traer el cielo a la tierra, hermanos, amén. Ok, entonces es importante que entendamos que la mayoría de nuestras iglesias se han quedado pequeñas porque hay una complejidad que sí puede ser manejada en cuanto a su ciclo congregacional. Hay iglesias que tienen 30 años que no han hecho una revisión exhaustiva de su ministerio, que están, dirían los muchachos dirían hoy en el lenguaje más común, necesitan desesperadamente un update. Están outdated, dicen, ¿verdad? Los muchachos ahora. Necesitamos. Dios es un Dios de cosas viejas, sendas antiguas, pero también Dios es un Dios de cosas nuevas. Yo estoy a punto de hacer algo nuevo entre ustedes, dice Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Tengan cuidado, sí, hijo, amén, porque a usted lo van a involucrar. Bueno, entonces hay que entender un poco los ciclos. Y yo solamente voy a cerrar para que en la tarde hablemos un poco. En la tarde quiero hablarles para hacer todo esto, pastores, ¿qué es lo que más necesitamos? Líderes, ¿verdad? Entonces en la tarde hablaremos en 2 sesiones hablaremos de un líder saludable que puede dirigir una familia saludable, una iglesia saludable o una empresa saludable. Los principios que le quiero enseñar esta tarde le pueden servir a usted a nivel de congregación, a nivel de familia o a nivel de empresa que vas a fundar o en la empresa donde estás. Unos principios bien sencillos pero profundos a la vez, que vamos a empezar a hablar en la tarde para poder hacer este movimiento. Vea, ahí en su material usted tiene ahí abajo lo que es proceso. Quiero recordarle, no voy a enfatizar mucho en esto, solo tengo 11 minutos para decirle que en el proceso, la revitalización o el avivamiento de una iglesia solo sucede cuando uno permitimos, invitamos, ansiamos, deseamos que la persona del Espíritu Santo venga y respire vida nuevamente en todo lo que somos y hacemos como iglesia. 2, es muy complejo pretender empezar procesos de avivamiento y revitalización en nuestras iglesias si el pastor o los líderes claves que nos dirigen no quieren sentir o no sienten que es de urgencia experimentar una transformación interna hacia afuera como iglesia. En el proceso
necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a los líderes y por último le tengo noticias. Esta es la parte que en inglés se llama make it or break it. Esta es la parte importante en que ganas o en la que pierdes. ¿Y cuál es? Es necesario conducir, como decía Pedro como se le aconsejaba a Timoteo, de apacentar la grey sin ánimo, sin golpearla, sin maltratarla. Necesitamos hacer que la congregación se contagie, que la congregación se una, que la congregación quiera ser parte de este proceso. Es muy importante que entendamos el proceso para revitalizar una iglesia. Todo debe de empezar y debe de terminar con el Espíritu Santo. ¿Con quién se auxilia el Espíritu Santo para producir esa transformación integral a través de la iglesia? A los primeros que quiere atrapar el Espíritu Santo, a los primeros que quiere el Espíritu Santo traerlos a un lugar, sacarlos de una zona donde están, es a nuestros líderes, a nuestros pastores. No espere usted que en la alabanza haya una presencia de Dios tan grande que en la que se pueda ministrar el Señor o pueda preparar el corazón de la gente para la palabra si el músico no es espiritual. Va a ser difícil que una iglesia pueda entender claramente hasta dónde tiene que irse si el pastor no es una voz profética encendida con la pasión y el fuego del Espíritu Santo. Ese líder tiene que abrazar ese fuego de Dios con temor y reverencia y fe. Decir, hay que dirigir esta iglesia a una nueva etapa, a una nueva gloria, a recibir la lluvia tardía. Entonces, los líderes son las personas clave que necesitamos en nuestras iglesias. El pastor es determinante. Pastor, no te vengo a traer carga, aunque nuestra carga es liviana y ligera. Pero sí vengo a decirte que nosotros como líderes principales, nosotros no podemos pedirle a la gente lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer o a dar. Sencillo, es un principio que no necesita explicación. Yo no puedo decirle a esa familia, ustedes tienen que ser esto y convertirse en esto, si yo no trato de hacer mi mayor esfuerzo como ejemplo. Entonces, somos los pastores, los líderes, los primeros que toma el Espíritu Santo y que nos desafía y que nos permite ver con ojos espirituales, oír qué está sucediendo en la iglesia. Porque usted tiene que ver que en toda iglesia se miran cosas, se miran comportamientos, se escuchan comportamientos y se sienten comportamientos. Cuando los pastores se apasionan por esta nueva etapa en la vida de la iglesia, el Señor los toma. Si tú te decides vaciar de ti, pastor, y dices, Señor, no sé nada, quiero saber todo lo nuevo que tú quieres poner en mi vida, me pongo a tu disposición, ciertamente el Espíritu Santo te va a llenar y vas a ser como los hijos del Antiguo Testamento, que dice el Señor que eran inteligentes, que eran adelantados, que eran iluminados y que tenían la capacidad de establecer el tabernáculo. Necesitamos esa unción sobre nuestro liderazgo, que sean iluminados, adelantados, inteligentes, que conozcan ciencia y que puedan dirigir la iglesia a la próxima etapa gloriosa en la que Dios la quiere meter. Denle un aplauso al Señor fuerte. ¿Sabe por qué? Porque el único que no quiere que usted se mueva en esa dirección, el único que quiere que usted no crea en eso es el Satanás, a quien reprendemos. De ahí todas las condiciones, todos los recursos en el cielo, todos los recursos en la tierra están disponibles para aquella iglesia que va a crecer y avanzar. Se lo garantizo. Y luego vamos a tener que meter a nuestra congregación. Y ese va a ser un trabajo. Uno de pastor quisiera escuchar que va a ganar, pero déjeme decirle, en el camino vamos a perder algunos. Pero les vuelvo, se lo repito por experiencia, pierden uno y ganan 7. Y a veces ese que pierden no es que lo perdemos en el mundo, Dios nos guarde, pero se va a otra estructura ministerial donde encaja mejor. Y Dios te trae gente nueva con la que tú empiezas a trabajar, odres nuevos en los que te empiezas a vaciar, en los que te renuevas otra vez y dicen, wow, este hermano está tan apasionado, lo voy a formar para que se convierta en un maestro, tiene profundidad en sus pensamientos. Wow, esta hermana siempre está hablando de invitar gente nueva, la vamos a movilizar. Dios siempre hará eso. Tenemos que entender que en un proceso como este, que sería mi pensamiento final para cerrar, siempre van a haber lo que llamamos los adaptadores tempranos.
Usted les plantea la visión y les dice en pocas palabras: nos vamos a convertir en una iglesia transformativa, en una iglesia misional, en una iglesia saludable, en una iglesia en avivamiento, en una iglesia que va a afectar a la comunidad, en una iglesia que va a colaborar con la visión global, en una iglesia que va a predicar, enseñar y vivir el evangelio integral. Donde hay necesidad, vamos a emprender empresas, vamos a capacitar empresarios, vamos a ayudar a los padres para sostener familias. Cuando el pastor se planta y se pone ahí, habrá un grupo que se adaptará a esa visión tempranamente. Pastores, tómenlos inmediatamente, denle las manos, convóquenlos, almuercen con ellos, llévenselos aunque sea un café, hagan algo con ellos, porque esa es la primera generación, esa es la primicia con la que Dios va a hacer cosas espectaculares con ustedes en la nueva etapa en la iglesia. Por favor, pastores, no se me vayan a desanimar diciendo: pastor, hablé del proceso de revitalización, solo mi suegra dijo que me va a apoyar. Agarre a su suegra, que es su suegra la que va a hacer cosas grandes con usted. De ahí va a decir: mi yerno es un tremendo hombre de Dios que está haciendo cosas grandes, y lo va a apoyar. Aproveche los adaptadores temprano. De ahí van a haber otros que generalmente están en medio del grupo. Diríamos que están como los que están ahí con el hermano que está con la chamarra o la chumpa roja, en ese pedacito ahí. Van a estar observando. Y van a decir: otra vez el pastor con sus ideas nuevas. ¿Para qué lo mandamos para que fuera por allá? Viene con una idea rara ahí que no sé qué, que hay que abrir un equipo de vitalidad que no sé qué. Y van a estar observando. Y ahí van a ver que Juanito se pone con el pastor y anda hablando de iglesia saludable y toda la cosa. Y están escuchando. Ese es el grupo que medianamente se adapta. Y de repente se le empiezan a unir: pastor, usted convocó solo los que quieren eso, y de repente le llega fulano y tal. Y usted dice: hermano, qué bueno que llegó por acá. Empiezan a sentir que hay una nueva cultura de reino que se está estableciendo despacio, poco a poco, en esa congregación. Y que algo está sucediendo, que algo no lo podíamos explicar, pero que ahora está cambiando, porque el Espíritu Santo es el que está llevando este combustible. Y eso se empiezan a adaptar y meter en la visión. Y por último está el grupo ingrato, de los que no se van a adaptar a nada, hermanos, que son muy pocos, y que le vamos a pedir al Señor que ellos tengan un encuentro con ese Dios redentivo, y que si nos van a estorbar demasiado en este proceso, mejor encajen en un ministerio donde se sientan a todo dar ellos, perseveren, cumplan con el propósito de Dios, y ustedes los encuentren en el cielo y no en el infierno. Y con los que se adapten con la visión, Pastor Guamán, con ellos hay que trabajar. Sean 1, 2, 3, sean sus hijos, sean unos pocos, con esos hay que empezar. Bien decía el pastor Jaime, decía: donde 2 o más están, ahí. Con que 2 nos pongamos de acuerdo, con eso lograremos grandes cosas. Entonces, el proceso implica 3 personas. Y número 2, a ustedes lo tienen ahí: tendremos que caminar lo que llamamos una viva caminos, que es italiano, que es griego y latín. Vamos a tener que caminar una jornada. El próximo sábado se la vamos a enseñar etapa por etapa, cómo esa jornada nos puede llevar a ese lugar de una forma más estructurada, sistemática, pero sensible y dependiente del Espíritu Santo. Esa jornada se la vamos a enseñar hasta el próximo sábado, para que usted pueda venir y pueda incluso invitar a otros. Y por último, decirle que lo que traemos no es una fórmula que es 2 más 2 es 4. Lo que vamos a seguir compartiendo con usted ahí lo tiene usted en donde dice abajo del proceso, son principios que, para que sean principios, deben de ser implementados a la par. En el mercado laboral hay un concepto en inglés que a mí me marcó aún de ser plantador de iglesia, que se llama on-job training, que es entrenamiento mientras haces el trabajo. Yo lo que le prometo, pastores, aquellos que quieran entrar en esta jornada, es que aprenderemos juntos en comunidad, tomados de la mano del Espíritu Santo, en comunidad unos con otros, y no les agregaremos conocimiento que les quiera, que no tenga valor. Les agregaremos principios, talleres, implementaciones, ideas,
procesos, acompañamiento, mentoría en el proceso que les permita caminar juntos a ustedes con su congregación hasta llegar al punto B, donde sean la iglesia resplandeciente de Cristo Jesús en el Ecuador, donde en el Ecuador sea tierra amada, tierra deseable y tierra de bendición por causa de lo que ustedes harán tomados de la mano de Cristo Jesús. Son las 12:21, ya les quité un minuto para que vayan a comer. Cuando regresemos podemos hacer una pequeña interacción y luego introducimos el tema del liderazgo integral, el liderazgo saludable que puede dirigir estructuras saludables, organismos saludables. Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos en el almuerzo y luego por esta tarde.